Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? A manera de continuidad de lo que hemos venido trabajando en las últimas sesiones a propósito de la narrativa latinoamericana, el día de hoy vamos a hacer el cierre. Gracias por estar aquí. Nuevamente vamos a trabajar de esta manera mediada a través de video grabado en YouTube y con apoyo de un colega que estará transmitiendo esta grabación para ustedes en el aula, ¿vale? Consecutivamente a ello, a estos contenidos que estaremos revisando por este medio, estaremos realizando un ejercicio y alegremente será nuestro último ejercicio antes de tomar el receso de la Semana Mayor a partir del próximo lunes, ¿verdad? Bien, bienvenidos a esta sesión. Vamos entonces a trabajar un poquito en el resumen, digamos, de cierre de lo que se ha visto hasta ahora sobre géneros literarios, como para poder identificar estos últimos temas, estos últimos contenidos y pues ya irnos con ese tema cerrado al receso, ¿vale? Bueno, en este caso no solamente estamos hablando del género narrativo como tal, del que ya hemos estado ocupándonos en las últimas sesiones, sino que también vamos a estar hablando de pues, los otros tantos con los cuales comparte, al menos en nuestra concepción de la literatura en español, ¿no? Que serían pues estos otros dos géneros también, que son el lírico y el dramático. Es solamente como un repaso, ¿vale? Para que podamos hacer como nuestro cierre del tema y bueno, que también esto sirva como para poder pues llevarte ese recuerdo, esa remembranza, digamos, el periodo de receso, pero también que sirva para los ejercicios que estamos haciendo de la PA, ¿no? Que siempre pues nos incluyen a veces elementos, ¿no? De otros tanto índole narrativa, literaria, en general lírica, dramática, y bueno, que lo tengamos al menos así claro desde esta visión, ¿vale? Bueno, muy bien, bienvenidos a esta sesión. Estaremos hablando en general de los géneros literarios, con el enfoque centrado, claro, en el género narrativo, que es en el que hemos venido trabajando pues las últimas sesiones. Bien, recapitulando rápidamente, el género lírico, como sabes, tiene características específicas, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, de su misma composición. Recordando, en las últimas sesiones hemos comentado que toda obra literaria está compuesta por dos elementos que son el fondo y la forma. Recordando también ello, el fondo es el contenido, digamos, los temas de los cuales habla, ¿no? Los contenidos que aborda. En tanto, la forma, pues es la estructura, digamos, que tiene, ¿no? En su misma composición. El género lírico es el más identificable por la forma, por la estructura, porque tiene características muy peculiares, como cuáles, las que estamos viendo, por ejemplo, aquí el hecho de escribirse en verso. Si te acuerdas, la escritura en verso implica una cantidad de sílabas fonéticas, es decir, de sonido, ¿verdad? Fonéticas o poéticas. Y bueno, esa cantidad de sílabas, cuando llega a su límite indicado, lo que implica es que se pare allí la escritura y que se vaya a la siguiente línea, ¿no? Al siguiente renglón o al siguiente verso, ¿verdad? Que a su vez tendrá una extensión también en determinada cantidad de sílabas fonéticas o de sonido, se irá al siguiente verso y sucesivamente. Esto es lo contrario a lo que llamamos prosa, ¿te acuerdas? Que es escribir, bueno, pues digamos sin esta consideración a renglón seguido, como se escribiría cualquier otro tipo de texto. El género lírico en particular tiene esto desde la forma, desde que lo vemos, o sea que está escrito con cierta longitud. Esa longitud está medida en cantidad de sílabas fonéticas, es decir, repito, sílabas que van en torno al sonido, no son iguales a las gramaticales. Digo, ya en una sesión presencial lo explicaré a más detalle. Recuerda que no son iguales a las gramaticales, ¿no? Sino que son sílabas que se contemplan a partir de un sonido. Allí también en la PEA, de tanto en tanto nos preguntan esto, ¿no? Y bueno, si recuerdas un poquito ahí en tus apuntes, haber revisado, esto se refiere, por ejemplo, a una de las características que tiene, pues es el fenómeno de la sinalefa, que implica que yo junte dos sílabas, que serían dos sílabas gramaticales en una sola, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza también en vocal. Por ejemplo, en este caso que ves tú aquí, el primer verso en donde dice llevo en, ¿verdad? Que llevo termina en vocal, en empieza en vocal y que bueno, yo las junte como parte de ese fenómeno sinalefa y que es característico del conteo fonético, pues para que la métrica, que es la medida de las sílabas, dé a lo que yo estoy contemplando como creador de un poema, ¿vale? Lo veremos a más detalle más adelante en alguna clase presencial y algunos ejemplos para que les quede más claro. Pero ahorita es como pues un cierre, como dije, del contenido general. Sabemos que se llama así género lírico porque pues estaba siendo muchas veces estos poemas recitados con acompañamiento de un instrumento musical que es la lira. Mira esta imagen que te pongo aquí. Se parece un poquito al arpa en el sentido de que es de cuerdas, pero es un instrumento realmente pequeño. También lo llegaste a ver ahí en algunas otras creaciones, ¿no? Posteriores a, digamos, a la cultura clásica antigua.
¿sí? En donde una persona portaba ¿no? Este instrumento, es un instrumento realmente pequeño, no es como el arpa, que es muy grande y muy pesado, sino que es realmente pequeño, se puede portar, y bueno, que se interpretaba así con esta musicalización, ¿no? Entonces, bueno, pues el género lírico tiene estas características, se escribe en verso, ¿no? Normalmente habla de la belleza, la estética de algo, como sabes y recordarás, tiene figuras retóricas, ¿no? Como dije, una métrica, que es una cantidad de sílabas en cada uno de los versos. Recuerda que verso se llama la manera de escribir, la forma está escrito en verso, pero también cada una de las líneas, ¿vale? Se llama verso, cada uno de esos renglones. Bueno, que cuenta, por ejemplo, con rima en los finales, ¿te acuerdas? En los finales, con la intención de que suene así como repetitivo, musicalizado, ¿no? Y pues algunos elementos más, ¿vale? Que podemos también señalar. Este es en general como el género lírico, su cierre. El género dramático, por su parte, como sabes, es un texto que está orientado, que está creado con la intención de que sea después representado en una obra teatral. Por lo mismo, el autor, desde que lo concibe, ¿vale? Nos está poniendo información que sea útil como para poderlo presentar, como dije, en una obra teatral, en una representación, ¿sí? Esa información que él agrega es el conjunto de las llamadas acotaciones. Quizás recuerdes también, te lo has enseñado igual, pues desde la escuela básica, ¿no? Desde la primaria, ¿vale? En donde te explicaban que sus características, entre esas son ello, estas acotaciones que tú ves, por ejemplo, que empiece el título de la obra y que tenga una lista de los personajes que aparecen y la relación que mantienen entre ellos, ¿no? Amigo de tal, hermano de tal, ¿no? Algo así que nos indique de cada personaje. Y después el propio texto. El género dramático, pues digamos que coincide con el narrativo, en tanto también nos cuenta una historia, pero no en la voz del narrador, ¿verdad? Como haría el género narrativo, sino que en este caso lo hace a través de las voces de los personajes, del guión, ¿no? De los parlamentos que tienen ellos asignados para interactuar entre sí. Entonces cuenta con esas dos características básicas que son las acotaciones, ¿vale? Que es la información que pone el autor originalmente para decir cómo se va o cómo él cree que se podría implementar, digamos, esto en una obra teatral, ¿vale? Nos dice entonces quiénes aparecen allí, qué es lo que están realizando, como lo que les aquí, mira, entre paréntesis, ¿vale? Cuáles acciones realizan, a quiénes se dirigen, no sé. Y después, la historia propiamente contada en la voz de los personajes, ¿no? Aparece, mira, el nombre ahí, como aquí dice Corujedo, José, ¿no? Entonces, lo que cada uno va diciendo allí para esa interacción y con la intención, repito, de que así también se represente, pues, de manera teatral, ¿vale? Muy bien. Finalmente, entonces alcanzamos el que nos interesa, que es el que hemos venido trabajando, que es el género narrativo, que se fundamenta pues en el contar una historia, ¿verdad? Contarnos una historia, relatarnos acerca de ello, ¿sale? Bien. Bueno, en la historia, el género narrativo ha dado lugar a diferentes subgéneros, también diferentes creaciones que tienen sus propias características. Igual, a manera de cierre, vamos a revisar algunos de ellos con la intención de que te sirvan, pues, de conocimiento general, de conocimiento de YAL y de conocimiento para la PA. Ok, bueno, los primeros de los cuales se tiene noticia en nuestra cultura occidental, recuerda que para nuestra cultura occidental, pues las culturas madres son Grecia y Roma. Ya lo hemos comentado también, ¿no? Entonces, muchas de las creaciones que ellos tienen las van a estar legando, pues, para otras tantas culturas. Entre eso, la práctica, digamos, de creativa, ¿no? Del mito y de la leyenda. Muchas veces se confunden estos dos subgéneros narrativos porque sí, pues son cercanos en el sentido de que son los primeros que se van realizando, que se van construyendo para empezar y después, porque muchos de ellos se transmitían de manera verbal, como seguramente recordarás que te han enseñado tus profesores con antelación, ¿sí? No nada más es como pensar que corresponden a una época en la cual no hubiera, por ejemplo, escritura y que solamente se manifestaran de manera verbal, ¿no? Sino que también podríamos pensar en una época en la cual no toda la gente podía acceder, más bien, ¿no? Como esa lengua escrita. Entonces, lo común era que utilizaran su lengua verbalizada. Y bueno, eran como historias que se contaban a las nuevas generaciones, ¿no? Era como una manera de entretenerlos y de enseñarles de su propia cultura a las nuevas generaciones, y así se transmitían. Por lo mismo, entonces, que son como pues hermanos de la época y de la condición, muchas personas los llegan a confundir, pero yo te voy a explicar hoy su propósito de cada uno con la intención de que ya nunca más los llegues a confundir, ¿sale? Muy bien, bueno. La leyenda, voy a explicar el de abajo primero, la leyenda. La leyenda cuenta una historia que le ocurre a personas normales, a personas regulares como tú y como yo. Sí, no son dioses ni nada de eso, son personas normales, ¿vale?
pero a quienes les ocurre un hecho sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Sobre, súper, digamos más arriba, ¿no? Más allá de lo que es la naturaleza humana como la conocemos, ¿vale? Entonces les ocurren hechos sobrenaturales. Bueno, ¿cuál es su objetivo meramente de la leyenda? Bueno, pues como hacer ese entretenimiento, pero mediante el suspenso. Hay mucho del suspenso, ¿no? Digamos, el estar contemplando situaciones que puedan parecernos así sobrenaturales, pero que nos causen como ese cierto temor, como ese cierto suspenso, ¿vale? ¿Cómo lo logra? Bueno, pues mediante una actualización. Seguramente has escuchado muchas leyendas, la más popular en nuestro contexto, pues todos sabemos es la leyenda de La Llorona. Y como que expliqué ayer, ¿no? Muchos se fundamentan estas ideas en la vida y la muerte, la posibilidad de que la gente siga estando aquí aunque haya fallecido, o que nosotros podamos verlos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se tiene aquí de información, pues siempre se actualiza con la intención de que la persona pueda seguir teniendo como ese efecto en sí cuando hace la lectura, ¿sí? Es algo como característico también. Fíjate bien, si a ti te cuentan que algo ocurrió hace 5 siglos en un lugar lejano donde tú estás, pues a lo mejor no tendrá mayor impacto porque pensarás que está lejos de ti en tiempo y en lugar, ¿vale? Pero si te cuentan que todavía al día de hoy, siempre es como ese, ¿no? Todavía esa marca, se encuentra el día de hoy, si tú vas a un sitio, la puedes ver, la puedes escuchar, ¿sabes? Entonces ya eso genera cierta curiosidad y después incluso cierto temor o cierto suspenso. Seguramente sabes de chicos que graban videos, por ejemplo, que van a un hospital abandonado o van a un panteón y se quedan a dormir o alguna carretera, o sea, en donde les dan esa información de que posiblemente ahí la van a encontrar a la Llorona o algún otro personaje semejante. Esa es justamente la actualización, lo que permite que las personas pues preserven como esa idea del temor y de suspenso acerca de ella, ¿sale? Al final, repito, se habla de hechos sobrenaturales que les ocurren a personas normales, pero que por algún evento pues muy destacado, muy importante es que les ocurre ese hecho sobrenatural y bueno, pues se habla de ello a una actualización hasta el día de hoy con la intención de que genere ese suspenso que veníamos comentando, ¿vale? Pero al final pues es mero entretenimiento, ¿sí? Ok, en tanto, el mito tiene como personajes, ahí sí, mira, a dioses, a deidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque su objetivo es explicar el origen de algo, ¿vale? Fíjate bien cómo a partir de su propósito puedes notar cuán diferentes son el mito y la leyenda. La leyenda, como dijimos, busca más entretenimiento, ¿verdad? Causar ese suspenso, en fin, en tanto el mito, no, el mito está buscando comúnmente explicar entonces de dónde viene, cuál es el origen de algo, ¿vale? Y bueno, pues así consecutivamente va a dar lugar a diferentes tipos, como los que vemos aquí. Mira, tipos de mito, ¿vale? Ya estudiaste tu etimología un poquito ahí en tu semestre anterior, ¿no? O el año anterior. Y pues seguramente recordarás algunas de los prefijos, las partes, digamos, construcciones de la palabra, ¿no? Morfemas que construyen a la palabra y que nos dan ya una idea, ¿no? De hacia dónde va dirigido su significado. Pues bueno, recordarás quizás, ¿no? Antropos se refiere al ser humano, así interpretado, ¿verdad? Antropos, originalmente en la etimología como el que observa, el que contempla, se interpreta como el ser humano, el hombre, ¿no? Entonces, el mito de tipo antropogónico, pues evidentemente busca explicar el origen del hombre, del ser humano, ¿sale? El mito de tipo cosmogónico, bueno, ya también te da una idea, ¿verdad? Busca explicar entonces cosmos, ahí está el origen del universo. El mito de tipo teogónico, ¿vale? Busca explicar, ahí está, mira, seguramente has oído que los sacerdotes estudian teología, ¿no? Que una persona es atea, o sea, que es como sin Dios, ¿cierto? Ahí está. El tipo teogónico busca explicar el origen de los dioses, de las deidades, ¿vale? Y otros mitos que son una constitución diferente en su palabra, ¿no? En su forma, pues son estos dos, por ejemplo, el mito de tipo etiológico, que se fundamenta pues en explicar de dónde vienen las cosas de la naturaleza, ¿no? Desde los animales, los fenómenos naturales, los animales, pues las cosas que comemos, por ejemplo, frutos vegetales, ¿vale? Y bueno, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿vale? De tipo natural. Y otro tipo que encontramos aquí, pues sería el mito fundacional, que como el nombre lo dice, habla de una fundación de una ciudad, por ejemplo, de un lugar. De aquí algunos de nosotros los podemos reconocer, ¿sí? Por ejemplo, seguramente recordarás que nuestra historia mexicana se fundamenta en un mito de tipo fundacional. Se sabe que estos primeros habitantes salieron de un lugar que se llamaba Aztlán, ¿te acuerdas? No se sabe en dónde está Aztlán, pero se sabe que salieron de allí. Y
pues tuvieron esta indicación, digamos, ¿no? Igual por una deidad, de que fueran migrando, fueran caminando hasta alcanzar una señal que les iba a dejar. Y en ese lugar que les dejara la señal tenían que fundar la ciudad, ¿te acuerdas? Son estos tres elementos que se conjuntan y que forman uno de nuestros tres símbolos patrios, que es el escudo nacional, ¿verdad? El águila, la serpiente y el nopal, ¿verdad? Ellos van migrando desde Aztlán hasta encontrar este sitio y entonces este lugar con esta imagen y dicen, pues aquí haremos nuestra ciudad, porque es lo que nos han indicado, ¿vale? Y bueno, fundan esa ciudad, la Gran Tenochtitlán, que va a dar lugar después al Valle de México y lo que conocemos el día de hoy como Ciudad de México, ¿vale? Esa es la historia, digamos, de la fundación. Desde pequeños lo hemos estudiado. Es un mito de tipo fundacional que nos explica, ya viste, la participación de dioses para decir de allí cómo se dio este origen, ¿no? ¿Cómo se originó? ¿Por qué fue en este lugar? Porque es un mito que busca explicar, ya viste, el origen de algo. Bien diferente de lo que dijimos de la Llorona y otros, ¿no? Busca explicar de dónde viene, por qué se formó esa ciudad allí, con quiénes, y normalmente, como son cosas de creación, pues se atribuyen, se piensa que son dioses los que debieron haberlo dicho, porque el ser humano pues no podría haber creado tal y cual cosa, entonces pues se fundamenta en lo que le dijeron, ¿no? Hay algunas veces, como dije, que se confunde estos temas de mito y leyenda. Por ejemplo, seguramente has oído acerca de la conformación de los volcanes, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, ¿no? Esta historia. Bueno, como al final de cuentas son personajes también que son humanos, ¿no? Muchas de las veces se piensa que entonces esta, pues debería ser una leyenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas normales, no son dioses necesariamente los que participan en esa historia. Pero recuerda que nosotros nos fundamentamos para identificarlos en el propósito. Entonces, en primera instancia, tendríamos que pensar sobre eso. ¿Cuál es el propósito? Explicar, ¿no? La formación, el origen, la conformación de estos volcanes, ¿sí? Entonces, bueno, eso entra como parte también de la naturaleza, la descripción de la naturaleza en su origen, ¿vale? Por lo cual podríamos tipologizarlos, pues más bien como mitos, no leyendas, ¿no? Que les ocurren a estas personas y que quedan allí como la mujer dormida y Popocatépetl, ¿no? Observándola, vigilando su sueño, sino más bien como mitos de tipo etiológico que buscan explicar las condiciones de la naturaleza, ¿vale? Cómo es que surgen, cómo se da su origen. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, podemos pensar en otros, de otras culturas también, ¿no? Bien, dentro de los subgéneros narrativos que se trabajan también desde la antigüedad, se encuentran estos dos. No creas que son tan modernos. ¿Por qué? Porque a veces vemos la fábula y pensamos que es reciente, pero en realidad la fábula se escribía varios siglos antes de Cristo por un autor muy destacado que se llamaba Esopo. Algunas de ellas, como esta que ves aquí en la imagen, la hormiga y la cigarra, seguramente te acordarás de que la hormiguita trabajaba y la cigarra descansaba y luego en el invierno, pues la hormiga pudo descansar, tuvo la fortuna y la cigarra, ¿no? ¿Te acuerdas de esa historia? Esa, de hecho, es una fábula original de Esopo, escrita 4 siglos antes de Cristo, ¿vale? Y bueno, desde aquella época ya Esopo hablaba de sus constituciones así, o sea, personajes que eran animales, ¿no? Que mostraban como esas cosas buenas y malas de los seres humanos, ¿eh? En términos de Aristóteles, también un filósofo griego, se hablaba de las cosas buenas, las virtudes, las cosas malas, los vicios humanos que los seres humanos contemplaban como tales, ¿sale? Entonces, bueno, como eran historias de enseñanza, que buscaban dejar una enseñanza, normalmente estaban enfocadas en un público infantil, como hasta la fecha, ¿sí? Y pues se le presentan esos animalitos con la intención de que el pequeño, seguramente tú estudiaste muchas de estas cuando eras más chiquito, y veías que era como que te enseñaban lo bueno o lo malo, con la intención de que tú, pues, optaras por lo bueno, ¿no? Pensaras que lo que es esa virtud, lo que es lo bueno socialmente, pues es lo que quisieras tú tomar para ti, ¿no? Entonces, bueno, siempre deja una enseñanza. Si te acuerdas, modernamente la fábula cierra normalmente con esa enseñanza que le llamamos la moraleja, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, la epopeya, bueno, tiene como objetivo, por su parte, narrar las hazañas de un héroe, ¿sí? Entonces, bueno, pues a partir de ello es que igual cuenta los logros, en fin, que son importantes de un héroe para una comunidad, ¿vale? Muy bien, esos son los subgéneros, pues, que tenemos anteriores, ¿vale? Los subgéneros más recientes, a partir del siglo XIX, son estos dos que conocemos mayormente nosotros, que son el cuento y la novela. El cuento y la novela tienen las mismas características, ¿sale? ¿Cuáles? Estas que ves en la parte de abajo, mire, cuenta con personajes, recuerda que los personajes van en torno a su relevancia en la historia, ¿sí? Los personajes más relevantes, recuerda que se llaman protagonistas.
Los antagonistas se definen como los que les ponen los obstáculos para el logro de sus objetivos, ¿verdad? Luego vienen los siguientes importantes, que son los secundarios, luego los terciarios o incidentales. Ya están puestos, digamos, en esa categorización con base en su relevancia en la historia, ¿de acuerdo? Por supuesto, un elemento central y estrella, que es el narrador, quien nos va guiando a lo largo de la historia, ¿no? Contándonos qué es lo que está pasando. Recuerda que hay un narrador que está dentro, ya lo había explicado también en clase, dentro de la historia, dentro de la diégesis, que se llama intradiegético. Y este puede escribir en primera, segunda o tercera personas. Cuando escribe en tercera persona se le dice que es testigo, ¿verdad? Porque él observa y la testigua lo que le está ocurriendo a él, a ella, y nos lo está contando. Y también hay un narrador que está fuera de la historia, fuera de la diégesis, que se llama extradiegético, y que siempre escribe, por supuesto, en tercera persona, porque él está desde fuera, ¿te acuerdas? Contando lo que está ocurriendo allí en su cajita, en su diorama, ¿no? Como les había comentado, como si fuera un diorama, donde adentro está ocurriendo todas las cosas y él está desde fuera viendo todo lo que pasa ahí adentro y nos lo puede contar. Siempre es en tercera persona y es el más común, es el que se le conoce como omnisciente, ¿te acuerdas? Omni, todo, omnisciente, es que de todo está consciente, se dice por ahí que todo lo sabe y nos lo puede contar, ¿sale? Ya también vimos las características de la trama, ¿te acuerdas? Ya te dije que la trama no es la historia, ya no me la vayas a seguir confundiendo, ¿sale? La trama no es la historia, acuérdate que la trama es la organización de los hechos que constituyen a la historia. Incluso vimos que había tres tipos generales, ¿te acuerdas? La trama lineal, que es cronológica, o sea, en la lógica temporal o del tiempo, como la conocemos nosotros, uno, 2, 3, 4, ¿te acuerdas? La lógica es retrospectiva, una perspectiva hacia atrás, ¿no? Que dijimos también que se maneja como flashback, por ejemplo, de cinematografía, sobre todo, ¿no? Esa visión hacia atrás, ¿te acuerdas? Partiendo de un momento en el presente, saber qué pasó en el pasado. Y también la trama en prospectiva, que es estos saltos que damos ahora hacia adelante, al revés de hacia atrás, hacia adelante para ver esa, ¿no? Esta perspectiva hacia adelante o flash forward en cinematografía, ¿te acuerdas? Y bueno, que son saltos en el tiempo hacia más adelante para saber qué va pasando en esa evolución de la historia, ¿vale? Por supuesto, una historia que contamos, fíjate que está separada de tramas corales, ¿vale? La historia que contamos y que se desarrolla en un contexto, en un tiempo y un espacio, ¿vale? En ese desenvolvimiento. Bueno, dije que cuento y novela tienen las mismas características. La única diferencia es la extensión, ¿vale? No hay un número de cuartillas como para decir hasta aquí es cuento y hasta aquí es novela. Realmente no las hay. Es un poco más con base en la interpretación que podamos hacer, ¿vale? De qué tan explorados están estas características. Por ejemplo, un cuento, ahí te puse un ejemplo de la Caperucita Roja, pues si ustedes verifican cuántos personajes constituyen, ¿no? A esa historia, son poquitos, ¿verdad? Es una trama única, digamos, ¿no? Lineal, con una historia sencilla, ¿verdad? Ahí está, eso es un cuento, un relato corto. En cambio, una novela puede contar con estos mismos elementos, pero mucho más extendidos, a lo mejor tipos de personajes, ¿no? Jugar con diferentes tramas, diferentes visiones narrativas, en fin, porque la misma cantidad de páginas le permite hacer eso al autor. ¿Vale? O sea, jugar con varias historias a la vez o algo, ¿no? Las características, acuérdate, son las mismas. La diferencia está, pues, en la extensión. Y debido a la extensión, que tanto pueden explorar estas mismas características, ¿vale? Muy bien. Bueno. Haciendo este cierre, entonces, el día de hoy, pues, a propósito de que hemos visto todo este boom latinoamericano en estas últimas sesiones, vamos a revisar a un autor. Este autor no es del boom, ¿vale? Acuérdate que el boom se da en Latinoamérica entre los años 60 y 70, 1960, 1970, en ese contexto, digamos, de la Guerra Fría, posterior a la Revolución Cubana, lo que hemos comentado en clases, ¿vale? Este autor, pues estamos hablando de varias décadas antes. Mira, es un autor que nació en Uruguay en 1878 y murió en Argentina en 1937. Entonces, él no es un autor, digamos, de la narrativa latinoamericana, de la que hemos venido mencionando, pero vamos a cerrar con él, con la intención también de hacerle un reconocimiento, siendo uno de los autores, pues, más queridos, tal vez no de los más destacados, pero sí de los más apreciados por la gente, por las obras que va desenvolviendo, todas las cuales, pues, hablan nuevamente de lo que hemos venido mencionando de Latinoamérica, ¿no? Los contextos rurales, ¿te acuerdas? Esta mezcla, combinación, estas historias como de fantasía y de magia que se desenvuelven en esos lugares y que es algo característico y que vuelve, como dije, extraordinarias las obras que se producen en Latinoamérica, ¿sale? Bueno, normalmente este autor está escribiendo sobre relatos cortos, cuentos, ¿no? Es autor del cuento latinoamericano también, y va a estar contando pues temas que
son más bien de índole de terror, ¿no? Entonces, bueno, su obra más destacada es una colección de cuentos que se llama Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Es Horacio Quiroga, este señor que ves aquí al frente. Y el día de hoy vamos a hacer una revisión de un documento suyo, con la intención también de hacer, como dije ya, este cierre de toda la parte literaria, conociendo un poco más de Latinoamérica, no del boom, pero sí, digamos, de autores que estuvieron antes y que sentaron las bases de aquellos que fueron, pues así, reconocidos hacia los años 60 y 70, ¿vale? Vamos a hacer esta lectura del cuento El almohadón de plumas. Ya lo tienes asignado en Canvas, por favor, vamos a ir todos al ejercicio número 29 en Canvas. Y pues ahí en la descripción tú tienes esta información, vas a poder encontrar este enlace que es al cuento, el almohadón de plumas. De hecho, este cuento te platico en lo que lo vas cargando, ¿sale? Este cuento es parte de los relatos cortos que ha editado el propio TEC de Monterrey, ¿sí? Bueno, como parte de la grandeza literaria, en algún momento el TEC hizo mini libros, quizás alguna vez te han regalado uno, así pequeñitos, ¿no? En los cuales imprimió una gran cantidad de estas obras literarias y bueno, con la intención de obsequiarlos y culturizar a la población, ¿no? Del campus, ¿vale? Entonces, este enlace que te puse justamente es a la edición del TEC, ¿vale? A esta edición, pero en electrónico, de El cuento El almohadón de plumas, y vamos a leerlo, por favor. Una vez que lo hayamos leído, vamos a entregar como este ejercicio de clase en Canvas, por favor, un resumen analítico, es decir, fundamentado en un análisis, ¿verdad? Del contenido que está incluido allí en ese cuento, ¿vale? Y pues las características de la obra de Horacio Quiroga que recién hemos comentado. Por ejemplo, esto que es un relato corto, voy a regresar un poquito. Ahí está, que es un relato corto, ¿vale? Se desarrolla en un contexto rural, tiende a ser una historia de terror, como dijimos, breve, pero pues que tiene ese impacto ahora que lo leas, verás. A lo mejor ya lo has leído y seguramente si ya lo has leído, cuando empiezas a leer ahorita lo vas a recordar porque es un texto que se recuerda, ¿sí? Y si no lo has leído, seguramente será muy interesante para ti revisarlo porque es una historia, como dije, breve, rapidita, pero que te atrapa, ¿sale? Que te involucra en lo que te está contando y que te hace como querer desear saber qué es lo que está ahí pasando, ¿sale? Ese se llama el almohadón de plumas. Y entonces, bueno, con base en esas características, hacemos un resumen analítico, ¿sale? Con base en el análisis de las características de Quiroga, del propio documento que estamos ahora leyendo, ¿vale? El enlace, insisto, ya está puesto allí en Canvas, ¿vale? Entonces, bueno, pues a continuación lo que nos toca hacer es esta revisión y, bueno, consecutivamente la elaboración del ejercicio para poderlo entregar como parte de nuestro proceso de evaluación que estamos teniendo ahora antes de salir al receso de Semana Santa, ¿vale? Muy bien, te voy a compartir también esta imagen, sí, esta pantalla para que lo puedas ver ahí, ¿vale? Y bueno, pues ese es mi ejercicio 29 de clase, ¿vale? Tú le das clic aquí en donde dice plumas, el hipervínculo que está en color azul, y cuánto la de plumas, ejercicio 29 de clase, y te va a llevar justamente a esta creación, mira, que es del propio TEC, ¿vale? Esta creación, esta edición, más bien, perdón, que es del propio TEC, de este conjunto de obras seleccionadas, ¿ya viste? Y del programa Pasión por la Lectura que tenemos aquí. ¿Vale? Ahí está el programa Pasión por la Lectura. Bueno, pues entonces encontramos, ahí está, de esa manera, de Horacio Quiroga. Aquí puedes ver más adelante la carátula, que es parte de ese programa, Pasión por la Lectura de TEC. ¿Vale? Empieza acá adelantito, nos cuenta un poquito la biografía, ahí está la imagen de Quiroga, su biografía, y allí empieza, ¿sale? Empieza prácticamente hasta la página número 9, como puedes ver aquí, y continúa, ¿sale? Hasta el cierre, hasta la página 24 aproximadamente, ¿vale? Y allí pues nos encontramos entonces con más datos, ¿no? Acerca de... Sí, termina la 23, mira, es una letra bastante grande, rápido la vas a leer, ¿vale? Y consecutivamente vemos el cierre de esa pluma literaria, ahí está, mira, programa, Pasión por la Lectura, ¿vale? Del Campus Monterrey, y es parte también, pues, de lo que el propio TEC edita para culturizar pues, a su comunidad, ¿vale? Muy bien, bueno, pues entonces te encomiendo, por favor, esta tarea, te solicito, por favor, que hagas esta lectura y que elabores tu ejercicio correspondiente, que es el número 29. Es el último casino antes de irnos a receso, ¿vale? Alegremente podemos entonces, después de hacer esta entrega, descansar y pues nos vemos de vuelta de ese receso. Que tengan bonitas vacaciones, bonito descanso y que vengan pues bien recuperados para el siguiente
parcial, ¿sale? Que ya es rumbo pues hacia el final del semestre. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.